Bien, vamos a continuar con esta explicación. Si me escuchan, si me ven mi proyección. Todavía no la proyección. Andreina, ¿me confirma que puede ver mi proyección? Perfecto. Listo. Entonces, aquí hay una... Dios mío, déjenme borrar esto. Entonces, aquí está mejor explicado y, digamos, un mejor gráfico que el que yo tenía, ¿no? Justamente lo había incluido para ayudarme con la explicación. Entonces, en definitiva, vamos a tener una... Dice, sustentación diferente. Este es más grande que la de acá. Entonces, ¿qué más? Va a tener una fuerza vibratoria que se opone a ella. Entonces, si esta es la dirección, esa es la dirección, esa es la dirección. Entonces, fíjense bien, esa locura va a significar que yo voy a tener que, primero, el empuje, ¿sí? Depende del tiempo. Porque una vez que esto rota, todas las fuerzas axiales van a cambiar. Voy a tener que el torque que se opone también cambia con el tiempo. Y voy a tener el empuje, ¿no? ¿Dónde está el empuje? Aquí. Voy a ponerle aquí que tengo un descentramiento. Entonces, eso significa que voy a tener un momento flector, digamos, si lo tengo, voy a exagerar bastante. ¿Sí? En lugar de tener este fuera el centro, en lugar de tenerlo aquí, lo tengo acá. Entonces, este descentramiento causa un momento flector. Me he hecho un momento, sí, que causa flexión. Este momento, fíjense bien, tiene dos componentes. Puede ser en la vertical y en el plano lateral. Entonces, todo eso de allí es causado por el hecho de que la estela no es uniforme. ¿Ya? Entonces, aquí, este es un gráfico tomado del libro de Marine Engineering de Harrington. Me parece fabuloso. Ahora, yo en la explicación que he dado hasta ahora, ¿no? Ustedes, voy a hacer un poco más grande la parte de atrás del barco. Entonces, yo ponía la velocidad de entrada así. Pero usted se da cuenta, ¿no? De que más o menos por aquí, esto de aquí es el codaste. Entonces, esta línea de aquí tiene inclinación. Entonces, podemos esperar de que la velocidad no vaya horizontal, sino que tenga una componente vertical, ¿no? Una cosa así. Esto aquí la vamos a llamar velocidad tangencial. Entonces, debe ser igual en los dos lados si el barco es simétrico. Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es que, si yo estoy así, este es el barco, aquí tengo la hélice propulsora. Entonces, fíjense bien, cuando yo estoy aquí, la hélice, la pala baja, y cuando estoy acá, la pala sube. Eso sería la pala de la hélice, ¿sí? Pero la velocidad tangencial en los dos lados va para arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que cuando en el lado de que la hélice baja, la velocidad tangencial me va a producir un incremento en el omega R. En cambio, en el otro lado, este omega R se va a ver reducido por la velocidad tangencial. Y eso lo muestra en este gráfico. Realmente este gráfico es una joya realmente. Por ejemplo, pensemos que estamos en el punto superior. Estamos aquí arriba. La hélice está acá arriba, allí. Entonces, en esta dirección ya sabemos que es la velocidad axial. Entonces, usted ve que la velocidad axial es la más pequeña, porque nosotros notamos que acá arriba el factor de estela era bien alto, el más alto de todos. A partir de allí empezamos a caminar. Entonces, si yo camino para acá, me encuentro con esta zona en la cual la velocidad tangencial, omega R, se ve incrementada por la componente tangencial de la estela, ¿no?
Entonces usted ve que si yo tenía de aquí a acá un omega R hasta aquí, entonces de aquí para acá le estoy sumando esta componente que se debe al hecho de que el agua entra con una componente vertical en el disco de la hélice. Y por eso es que el omega R le sumo un pedazo. Y como ya estoy hacia acá, entonces la velocidad, el factor de Estela disminuye un poco. Entonces la velocidad axial aumenta. Entonces si estoy aquí, fíjense bien, como que dice, yo uno estos dos puntos, así. Entonces esta sería la velocidad tangencial que estoy mencionando aquí, ¿no? Y esta sería la velocidad axial en ese punto que ha incrementado porque estoy lejos, un poquito más lejos del casco. Hasta acá. Más o menos a 90 grados por aquí, más o menos por acá, tengo el valor máximo. Y luego hemos dicho que aquí abajo tengo la influencia de la zapata. Entonces aquí abajo tengo esta zapata y aquí se asienta el timón. Entonces si la hélice está aquí, entonces esta zapata de aquí le influye. Y esto es lo que yo veo aquí. Entonces, axialmente usted ve que de lo que tenía cuando estaba por aquí hasta acá, ha habido una reducción en velocidad axial, principalmente por la influencia de la zapata. Y luego ocurre algo similar en el otro lado, pero en la velocidad axial. En la velocidad tangencial, el hecho de que ahora la pala suba, hace que las dos, la velocidad relativa, haya que restarlas. Y usted ve que lo de que pasa aquí, ahora lo tenemos en reducido. Entonces, un punto por aquí, por ejemplo, tiene la misma velocidad axial, ¿sí? La misma velocidad axial que este punto de acá, pero la velocidad tangencial ahora se la hemos reducido. Y una vez que llegamos aquí, se ha completado la variación de la fuerza, la velocidad de entrada. Y tal como decimos aquí, aquí está el ángulo de no sustentación y esto sería el ángulo de ataque. Ahí está. Entonces, esta es una figura tomada del Marine Engineering de Harrington, por si acaso alguien esté interesado. Hay una nueva edición que está saliendo y el editor de la nueva edición ya no es Harrington, sino es el profesor Parsons. No sé cuándo vaya a salir. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el lío? Dijimos que todas estas fuerzas causan vibración. Entonces, calcularlas es bien complicado. Entonces, aquí en Marine Engineering, él nos presenta valores, como que dice, representativos. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que ha hecho él? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una fuerza, y aquí yo tengo el tiempo. Entonces, esta fuerza está vibrando, cambiando. Entonces, lo que se hace, ¿se acuerdan ustedes por ejemplo, en resistencia y propulsión? Ustedes decían, el empuje por 1 menos T era igual a la resistencia, al avance. Entonces, este valor de T que está aquí es el valor medio. Acá. Entonces, eso era en resistencia y propulsión. Entonces, ustedes seleccionaban la hélice propulsora de tal manera que el empuje, en definitiva, vencía la resistencia que tenía el barco para alcanzar una cierta velocidad. Entonces, en este caso, a nosotros lo que nos interesa es la diferencia entre el valor y el valor actual y el valor medio. Es la variación. Entonces, esos son los que tenemos aquí. Y además, utilizar algún valor estándar y todo lo demás, fíjense, los calculamos en función de, o los presentaron en función del valor promedio. Entonces, este valor de aquí, ¿sí?, sería T menos el valor medio. Y el valor que está aquí, vamos a llamarle T', entonces es la diferencia dividido para el T medio. Entonces, aquí lo encontramos como un valor porcentual. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos la variación del torque y lo que hemos puesto acá es hélices de 4, 5 y 6 palas
Y esto, por favor, eso es importante para un sistema propulsor con una sola pala. Y entonces, esta que está aquí grandota, la más alta, es la variación del torque cuando tenemos 4 palas. Cuando tenemos 5 es la que está acá abajo. Esta de aquí es para 5. Y este de aquí es para 6. Entonces, fíjense bien. Cuando tengo número par de palas, el torque, la variación del torque que absorbe la hélice es mucho más grande que cuando tengo número impar. Señor Jiménez, si este fuera el caso, ¿usted le pondría a su barco una hélice de 4, de 5 o de 6 palas? ¿Qué dice usted? ¿Qué número de palas elegiría? De 5 elegiría yo. Buen día. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene la menor variación. Entonces, la variación del torque va a significar menos vibración torsional de su sistema propulsor. Los MLCistas elegirían 4. ¿Qué podemos hacer? Así es la vida. Y así, fíjense bien, acá tenemos la variación del empuje. Y asimismo, fíjense bien, este es para una hélice de 4 palas, ¿no? Este es para una hélice de 5 palas y este es una hélice de 6 palas. Entonces, estas dos de aquí son las clásicas. Entonces, en definitiva, la recomendación sería, cuando tenemos en lo que se refiere a vibración torsional y longitudinal, ¿sí? Lo mejor sería tener un número de impar de palas en la hélice, porque la simetría del número de palas se acopla con la simetría de la estela y a la larga genera mayor variación de estas fuerzas vibratorias. Es importante el valor. Fíjense ustedes, aquí el valor, la variación llega al 17-18% del valor promedio, es decir, no es cualquier cosa. El caso del torque es alrededor del 10-11%. Es una cosa interesante. Aquí, fíjense bien, tengo la variación del momento flector vertical y lateral. Entonces, fíjense bien, si ese es X, ¿no? Ese es Y y hacia arriba Z. Entonces yo tengo aquí la hélice propulsora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el empuje va a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vamos a tener el empuje por aquí. Entonces, lo que podemos hacer es, como dice, combinarlo con este radio y con este radio de acá. Entonces, si yo tengo el empuje y lo ombligo por esta distancia vertical, me causaría un momento así. Sería para vibrar en el plano XZ. Y a eso lo llamamos momento vertical. Y si lo ombligo por esta distancia de acá, tendríamos una vibración en el plano XY. Y a eso le llamamos horizontal. ¿Sí? Entonces, la posición del empuje, ¿sí? Parece ser que en dirección vertical es más importante que en dirección lateral, ¿no? Y eso se muestra aquí con el hecho de que el valor del momento es mucho más grande que en el caso de acá abajo. Preguntas, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Si no es conveniente usar el número par de palas, ¿por qué se diseñan esas entonces? Porque a veces la ventaja o la desventaja es superpasada por otras desventajas. Entonces, por ejemplo, en general una hélice de 3 palas tiene menor área que una hélice de 4, obviamente, ¿no? Entonces, eso significaría que si usted pone una hélice de 3 palas, tendría menos área y por tanto mayor posibilidad de cavitación. Entonces, usted dice, ok, yo puedo poner 3 o 5. Entonces, ok, pongamos 5. Pero construir una hélice de 5 palas, si yo tengo una hélice de 3, va 3. Todo el mundo feliz. Hagamos una de 5. Entonces, esto constructivamente es mucho más complicado que lo de acá.
Entonces, yo no sé si usted se ha fijado, pero en los catálogos de hélices pequeñas, usted va a ver que encuentra mucha dificultad en encontrar hélices de 5 palas. Por ejemplo, una hélice de 5 palas de 5 metros. ¿Por qué? Porque constructivamente es un problema. Fundirla en la zona de la esta es bien complicado. Entonces, usted tiene opciones de 3 o 4. Sí, pero con 3 tengo menos área, mayor posibilidad de cavitación. Entonces, si necesito generar más empuje, chuzo, preferiré 4. Y tendré que fajarme con el problema de vibraciones. Sí, o sea, esa es una cosa interesante, ¿no? Cuando uno diseña algo, no tiene que fijarse únicamente en esto, tiene que fijarse en muchos aspectos, ¿no? Señor Jiménez. Sí, doctor. Y una última pregunta. No, tranquilo. ¿Sí ¿Cuál puedo yo es responder? cuál es el efecto vibratorio sobre la cavitación que genera? O sea, ¿cuál es, si es La torsional cavitación es terrible. o La sea, cómo cavitación lo es, magnifica? Si claro, la o sea, vibración magnifica eso. ¿cómo se llama? La cavitación magnifica brutalmente el nivel de vibración. Fíjense usted, ¿no? ¿Qué implica cavitación? Que se genera básicamente un vapor en una parte. Pero el vapor tiene una densidad mucho menor que el fluido, que el líquido, ¿verdad? Entonces, la variación en fuerzas es mucho más alta. Entonces, si usted tiene de por sí un problema, ¿no? Es problema clásico, ¿no? Usted tiene una cosa así, allí. Yo tengo el barco aquí arriba. Entonces, cuando está la hélice acá arriba, la velocidad de avance es bien baja. Y si y por tanto, llega a cavitar. Entonces, si se dan esos casos, realmente la variación de las fuerzas vibratorias es brutal. Me parece haber leído que en forma así grosera, el que usted tenga o no tenga cavitación, incrementa en un orden de magnitud las fuerzas vibratorias. ¿Sí? Es terrible. Ok, Entonces, gracias, doctor. no hay cuidado. Eh, eso. Doctor, ¿Mande? una pregunta, ¿se podría decir que también el número de palas depende del tipo de buque con el que se trabaje? Claro, claro. O sea, insisto, es decir, la perspectiva que yo estoy comentando es una perspectiva únicamente del punto de resistencia y propulsión. Es decir, si usted habla con el ingeniero Faitón, él va a darle una perspectiva desde el punto de vista económico. Y si habla con el ingeniero, qué sé yo, José María, él le va a decir, oye, pero la construcción es muy cara. Y si le decimos algo al doctor Rubén, él le va a decir, oye, tranquilo con la resistencia y propulsión. Entonces, el momento que usted tiene que hacer un diseño, tiene que considerar diferentes aspectos. Entonces, yo aquí le estoy dando la perspectiva de vibración. Pero el momento que tengan que diseñarlo, tienen que pensar un poco más amplio. ¿Sí? Yo no sé si han escuchado el término integrador final de la carrera. ¿Por qué? Porque justamente tratamos en la universidad de que ustedes se enfrenten al hecho de que cuando diseñan algo, el diseño no incluye simplemente un aspecto, sino que tiene que integrar diferentes aspectos para sacar algo razonable. ¿Tiene sentido? Sí, doctor. Ok. Bien. Entonces, fíjense lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si yo tengo una pala, ¿sí? Y yo doy una vuelta. Ta, 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 ta. Voy a recibir la velocidad de avance, variable, 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 y cuando regreso acá, recupero el valor original. Ah, ya, entonces fíjense bien. Si yo grafico, voy a poner simplemente F en función de tiempo. Aquí está una vuelta, el tiempo que él toma una vuelta. Entonces, yo voy a tener una variación desde aquí, ta, 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 y recupero. Entonces, este es pala 1.
Esta es pala. Ahora, la pala 2, vamos a pensar una hélice de 4 palas por aquí. Está un poquito después. Entonces, más o menos esto va a suceder aquí. Entonces, la pala 2 estaría aquí. La pala 3 estará, en fin, por aquí. Y la pala 4 por acá. En definitiva, fíjense bien, cada pala que forma la hélice, porque no las podemos separar, va a generar o va a desarrollar un ciclo en una vuelta de la hélice propulsora. Entonces, debido a ello, entonces lo que vamos a tener es que si considero la hélice como una sola cosa, vamos a tener Z ciclos por cada revolución. Entonces, si yo multiplico esto, Z ciclos, Z es el número de palas por cada revolución, lo multiplico por N, las revoluciones por unidad de tiempo con que gira la hélice. Entonces, el resultado va a ser lo que llamamos la frecuencia de las palas, el blade rate. Entonces, el FB va a ser el número de palas por la velocidad de rotación. Déjenme cambiar de color, porque es importante esto. El propulsor. No la velocidad de rotación del motor, sino la del propulsor. Entonces, la velocidad de rotación del propulsor serían revoluciones por minuto. Si lo multiplica por Z, que son los ciclos por cada revolución, el producto va a ser ciclos por unidad de tiempo. Entonces, a esto que está aquí, en el argot popular se le llama el blade rate. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si ustedes tuvieran un problema, un sistema propulsor que tiene una frecuencia natural cercana a esta de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Puede trabajar en resonancia. Exactamente. Y si hay resonancia, hay que apretar los dientes, hay que hacer algo, porque probablemente la vibración va a ser bien alta y vamos a tener niveles de esfuerzo bien alto también. Entonces, fíjense bien, ya hemos chequeado algunos tipos de excitación y cada uno, lo importante es entender qué incide en la amplitud y cómo evalúo yo la frecuencia. Entonces, en el caso de las fuerzas vibratorias generadas por el propulsor, tengo que fijarme en esta famosa blade rate, que es el producto del número de palas de la hélice por la velocidad de rotación del eje del propulsor, no del motor. No del motor. Entonces tengo que chequearme y todo lo demás. Ahora, usted dice, Dios mío, es un trabajo terrible. Sí, lo que pasa es que conforme uno va agarrando más y más experiencia, usted, por ejemplo, las ciudades de clasificación, ¿sí? Si la ciudad de clasificación, por ejemplo, dice, quiero clasificar un barco de un tanquerito de 100 metros. Estoy seguro de que ellos tienen como una especie de hoja de ruta. Allá, si es un tanquero de 100 metros, entonces hay que chequearle tal cosa. Entonces ellos me van a decir, ¿sabes qué? Presénteme un análisis de vibración de tal tipo. ¿Por qué? Porque la experiencia les ha mostrado que la combinación de propiedades da para que se presenten ese tipo de posibles resonancias, por ejemplo, etcétera. Entonces, conforme avanzan un poco, entonces ustedes empiezan a darle forma a en qué situaciones se podrían dar resonancias y en cuáles no. Finalmente, una de las cosas importantísimas, déjenme ir para atrás un ratito, solamente para mostrar, yo sé que está hecho una confusión aquí. Aquí, usted ve que acá arriba, el factor de Estela es muy, muy, muy alto. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, las primeras recomendaciones que se hace para evitar este lío es tratar de que cuando usted coloca el propulsor, le dé espacio para justamente que esas variaciones en velocidad de avance no sean tan grandes.
Entonces, por ejemplo, esto es vital. Que este espacio A sea al menos el 15% del diámetro del propulsor. Entonces, cuando ustedes empiezan a diseñar el barco, es decir, una de las primeras cosas que hay que hacer, sí, yo sé, tengo que darme espacio para que la bodega me entre lo que quiero cambiar. Sí, está bien. Tengo que tener espacio para que el agua que necesito para el viaje, el combustible, etc. Pero cuando se hable un poco más concretamente de propulsión, tienen que pensar de que yo tengo aquí, ok, este es mi barco, ya, es perfecto, este es su barco. Yo voy a flotar hasta aquí. Aquí voy a tener el propulsor. Pero el espacio que usted le deja, tiene que considerar todo esto. Tiene que considerar que arriba de la hélice, tiene que tener al menos este número. Debajo de la hélice también. Bueno, en este caso no está puesto, pero hay que ver cuánto es esto de aquí. Esto más el diámetro y más el de acá, tiene que ser consistente con el espacio que usted le deja. No sé si se han fijado ustedes, los barcos pesqueros, ¿sí? ¿Cómo tienen la quilla? Los barcos pesqueros tienen la quilla así. ¿Se han fijado? Y la línea base está así. La hélice propulsor está aquí. ¿Por qué será? No lo sé. Ustedes son inteligentes, lo pueden deducir. ¿Ok? Entonces, hay unos casos interesantísimos. Para el caso de embarcaciones grandes, normalmente eso no es tanto lío. Esto es un gran problema para embarcaciones pequeñas, como las nuestras. Ahí ustedes tienen que rajarse el cerebro. Entonces, por ejemplo, alguna vez alguien decía, Chuzo, si tuviéramos hélices de 5 palas, ¿sí? Yo tuviera suficiente área para producir el empuje que necesito y podría reducir el diámetro. Pero no tengo hélices de 5 palas para diámetros pequeños. Entonces, por ejemplo, se hacen adaptaciones como esta, ¿no? Se hacen como una especie de túneles. Cosa por el estilo, pero hay que tener mucho cuidado porque en estos túneles, si es que no se los diseña adecuadamente, otra vez el agua llega media rara. Aquí hay una referencia, no sé si en un momento les vaya a servir. El profesor Latorre, él es de origen boliviano, me parece. Fue profesor mío en Michigan, estuvo 2 años y luego se cambió a la Universidad de New Orleans. Ahí ya se jubiló. Él recolectó una buena cantidad de información de casos que habían, esto se llama tunnel stern o stern tunnel. Stern. O sea, él recolectó una buena cantidad de información y entregó, si lo ven en perfil, Dios mío, ese sería el estándar, ¿no? Entonces aquí se le hace un hueco hacia arriba. Sí, este hueco así. Estoy en perfil, ¿no? Esto es X. Entonces la hélice va aquí. Entonces él nos da una idea general de cuál es la geometría que debe tener esto para evitar problemas de vibración. Es decir, que la variación de la estela sea tan grande que me genere vibración grave. No sé si hay alguna pregunta, por favor. La torre. ¿Hay preguntas? Bueno. Vamos a hacer un receso y cuando regresamos vamos a dar lugar a la actividad que yo les había comentado. ¿Sí? 5 minutos de receso.